A mí, por las cosas que están pasando en el país y en Tucumán, digamos, en los últimos días, me pareció que era apropiado, una vez más, dejar la historia. Correspondería hablar de Roca, ya terminamos con Sarmiento, pero me parece que es más apropiado hablar del tema drogas. ¿Qué son las drogas? Como es un tema que da para mucho, no lo vamos a agotar en una charla, ¿no? Digamos, ¿quiénes consumen drogas? No digo quiénes en cuanto a procedencia social, ¿no? Sí, para no caer en el chantaje, en la hipocresía, digamos, en el malditismo de quiénes son los que se favorecen con el tráfico de drogas, que son los estadounidenses, los europeos y los gobiernos satélites de todo el mundo. Ellos son los que supuestamente persiguen la droga y son los que hacen negocios con la droga. Entonces, para no caer en esa mirada, digamos, criminalizadora de sectores sociales, que en el caso argentino, bueno, en el caso de todo el mundo, digamos, son los sectores empobrecidos, los negros de las villas. Cuando yo digo quiénes consumen, voy a hablar desde quiénes son adictos. ¿Y por qué son adictos? Por un lado, y por otro lado, ¿quiénes son los dueños del negocio? Porque hay sectores en la sociedad, en las sociedades en el mundo, en nuestro país, que no consumen, cada vez son menos. Como no hay porcentaje ni estadísticas públicas que manejemos nosotros, sí la maneja la DEA, la maneja la CIA, porque ellos lo que están haciendo día a día es ver cómo va el tema ganancias. Entonces, a ellos les conviene saber, digamos, si sube el consumo o no, si crece el consumo o no. Si crece el consumo, siguen incrementando sus fabulosas ganancias. Los banqueros del sionismo, que son los dueños de los bancos y las financieras, donde se lavan el dinero que genera la droga, o sea, ellos sí están preocupados por la estadística y deben tenerla, pero no pasan copias. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer son lecturas de la realidad, de la historia y aproximaciones a esas estadísticas. O sea, tener nuestra propia estadística. No creo incluso, sí. Para reforzar el concepto de lo que acaba de decir, en el Le Monde Diplomatique una vuelta había salido hace años, había salido una nota donde describe el caso de 7 aviones que habían tenido problemas. Uno era con matrícula inglesa y se dedicaba a hacer el charter obviamente para el Pentágono, de traslado del preso, vaya todo el problema en Afganistán y todo eso, a cárceles oculta. Y bueno, uno de esos aviones son los que tienen problemas y porque caen o porque tienen alguna falla técnica y caen en Centroamérica, o otro caso así, de pilotos que se bajan y bueno, se mete directamente en la embajada y nadie lo toca y el avión estaba lleno de maleta llena de droga. O sea, es para reforzar claro. El negocio es respetable. Todo negocio que sea rentable. Claro, pero todo negocio que sea rentable siempre lo manejan los poderosos. Los que son dueños del mundo y en menor escala los dueños de nuestro país jamás van a dejar un negocio rentable fuera de su posibilidades de manejarlo. Entonces ellos manejan las finanzas del mundo a través de la deuda externa, de los endeudamientos, manejan el negocio de las armas, o sea, las guerras, y manejan las drogas, y manejan, por supuesto, los alimentos. Lo que no es rentable, no lo tocan, lo pasan por arriba. Obviamente que manejan la droga también, pero digamos, nosotros lo que tenemos que tratar de entender, porque esto hay que lograr discutirlo con absolutamente todo el mundo, para que todo el mundo tome conciencia de lo que significa, es por un lado, quiénes consumen, quiénes son adictos o quiénes pueden llegar a ser adictos, y por otro lado, quiénes son los que producen para ese mercado de adictos. Si no hubiese mercado, esto no sería negocio, obviamente. Y
Y esto es tiene tantísimos años de desarrollo como años tiene la humanidad. Siempre hubo adicciones. En absolutamente todas las civilizaciones hubo adicciones y hubo adictos. En absolutamente todas las civilizaciones están presentes los alucinógenos de cualquier característica. Por supuesto que con el correr de los siglos se han ido generando al influjo de los saltos cualitativos de la técnica, la tecnología y la ciencia, elementos mucho más puros, si se quiere. Ya hay, hace muchísimos años, en los Estados Unidos la marihuana sintético transgénica, que genera, como tiene una pureza mayor, un mayor grado de deterioro mental y físico en los adictos. Pero bueno, pero lo hubo siempre. Y entonces, el alcohol, por ejemplo, o las bebidas que aletargan, las bebidas que embriagan, están presentes en todas las culturas y en todas las civilizaciones. En los presocráticos, en los egipcios. Digamos, la humanidad nace, según coinciden los científicos de todo el mundo en los últimos 50 años, en África. Los primeros elementos constitutivos de vida en África. Y ahí estuvieron siempre presentes también estos elementos alucinógenos. Así que nadie vaya a suponer, digamos, que el siglo que nosotros vivimos hoy, o los últimos 50 años del siglo pasado, fue una explosión de inmoralidades del mundo, como si no hubiese existido ese elemento alucinador en todas las culturas desde que la humanidad existe. Claro, y la India, pero acá también, digamos, en nuestras culturas latinoamericanas, los aztecas, los mayas, los incas, bebidas que son además características de esa cultura, como la chicha, entre otras tantas, digamos. El vino fermentado de otra manera, lo que se sacaba del maíz, mucho antes de que llegasen a saquear estas tierras los españoles, portugueses e ingleses. Ese ya era un elemento constitutivo de esas culturas, las culturas nuestras. No traen los españoles, ni los portugueses, ni los ingleses la posibilidad de generar adicción en los seres humanos. Sí traen los elementos a los que ellos eran adictos. Obviamente que un azteca no conocía el whisky, por ejemplo, pero eso no quiere decir de que no había elementos que le permitían aletargar su conciencia, porque en definitiva ese es el rol que juegan todos estos elementos en todas las culturas de toda la humanidad. ¿Quiénes son? El ser humano es ¿cómo podría explicarle? Vive en la pulsión constante, según definiciones de la psicología, entre el tánatos y el eros, o sea, entre la muerte y la vida. La maravilla deslumbrante que nos genera a nosotros la existencia de la vida, pero por otro lado, la tristeza, la desazón, la rebeldía, la angustia, al saber que todo tiene un término. Desde que existe la muerte, sabemos que todo tiene un término. Todo, absolutamente todo. Y si nuestra vida tiene un término, también tiene término y tiene final y se termina absolutamente todo lo que planificamos, hacemos, lo que proyectamos durante la vida. Relación de pareja, la vida en familia, el trabajo, la amistad, absolutamente todo se deteriora, se pudre, se transforma, se termina. Por eso es, digamos, de que
tienen de alguna manera un éxito asegurado de aquí hasta el final de la existencia del último ser humano, las religiones. Porque lo que hacen las religiones es generar el embelezamiento, generar la posibilidad, generar la esperanza, la expectativa de que la vida no termine, de que la vida sea eterna, de que no toda nuestra actividad se termine aquí en la tierra, ¿se entiende? Por eso es que se aferran millones y millones y millones de seres humanos a las religiones o sustitutos de esas características. Lo concreto es que además, lo que está en juego entonces, si no hay vida eterna, si todo se termina, si no hay absolutamente ninguna posibilidad de que se pueda prolongar lo que yo quiero, lo que yo amo, tampoco existe la felicidad como un estadio espiritual permanente. Tampoco existe el placer. Si todo se termina, y además lo comprobamos a diario. Esto ya, digamos, teóricos de estas características espirituales del ser humano, ya antes de los presocráticos lo analizaban. Uno de los más célebres, Epicuro, el que introduce el término hedonismo, digamos, en la filosofía occidental. Pero absolutamente estos mismos temas están también, digamos, en la constitución ideológica de las culturas a las que nosotros representamos, los aztecas, los mayas. Digo Epicuro y hedonismo porque todos los que están siguiendo esta clase y son universitarios saben de qué estoy hablando. Hay digamos, una tergiversación del término hedonismo. Hay una pésima utilización. Hay además un criterio de rebajar las características de doctrina universal que significa el tratamiento en sí. Para el hedonismo, el placer, la felicidad, es la sensación de bienestar, de salud física y espiritual. O sea, la ausencia de dolor representa la felicidad. Por lo tanto, obviamente, todo lo que genere dolor en el alma y dolor físico es lo antitético. Y esto de alguna manera acompaña todo el proceso del desarrollo de la aventura humana. Mucho más, por supuesto, cuando hay procesos políticos, procesos económicos, procesos sociales que tornan mucho más angustiante sostener o solventar o sobrellevar esta situación que nosotros sobrellevamos. No casualmente, en América Latina, que es lo que nos debe interesar a nosotros, y en Argentina, el consumo de droga digo de cualquier característica, alcohol incluido, el consumo de drogas creció de una manera, disculpen, de una manera exponencial desde los 90 hasta hoy, y fundamentalmente a partir del año 2001-2002. No es casual. Porque el problema ya no es, digamos, tener el convencimiento de que no voy a ser feliz. Tener como un estado, me refiero, permanente. No solo tenemos el convencimiento de que jamás vamos a acceder
a placeres o al placer también como un estado inauditamente bello que se mantenga en el tiempo, sino que además ya ni siquiera podemos disponer de la armonía y de la paz que significa tener una casa, tener un trabajo, tener un salario y una jubilación digna. Entonces, bueno, la situación, digamos, tiende a agravarse. Si esto nosotros lo medimos específicamente en el terreno de quienes disponen para vivir de un empleo, un trabajador. Pero claro, y entonces, ¿cuál es la situación, digamos, de los empresarios, de los comerciantes, de los grandes comerciantes, de los industriales, de los políticos, de los eclesiásticos, de hombres de la justicia, que no tienen los problemas que tenemos los que dependemos de un ingreso fijo y sin embargo son adictos? Entonces, evidentemente, comienza a caerse una de las columnas en la que se sostiene la mentira que está diseñada entre los ideólogos de la Casa Blanca, que hay que perseguir a los consumidores y hay que perseguir a los tipos que reparten la droga en los barrios, en las casas, en los colegios, en las fábricas. Comienza a caerse. Los que consumen representan el 60% de la población del mundo. Si nosotros eso lo traducimos en nuestro país y lo traducimos en los que están habilitados biológicamente para trabajar y para estudiar, o sea, entre los 14 años y los 60 años, son prácticamente todos. Si hablamos del 60% de la sociedad, saquemos los viejos, saquemos los niños y nos están quedando casi todo el mundo dentro de esa jaula. Cuando hablo de adicción, hablo no de la únicamente de la adicción compulsiva del tipo o de la mujer que se droga con una frecuencia diaria durante años. Estoy hablando del consumo de cualquier tipo de droga, sea o no diaria, a lo largo de un año. Como no hay estadísticas, se supone que es en el orden del 50, el 60% de la población activa. Una monstruosidad. ¿Por qué les digo yo del año 90 para acá? En el mundo ese fenómeno empezó mucho antes, en los 70, en los 80. Y no es casual tomar ese tipo de datos cuando deja de haber en el mundo una pulsión entre dos proyectos políticos e ideológicos, el comunismo representado en Rusia en aquel entonces y el capitalismo en los Estados Unidos, que, la caída del muro de Berlín, digamos, el unicato mundial, los Estados Unidos dueños absolutamente de todo, como imperio universal. Pero ¿qué es lo que se cae ahí? ¿Qué es lo que se rompe? ¿Qué se destruye? ¿Qué deja de existir? Pero al margen de eso, deja de existir un criterio ideológico que pretendía ordenar para atrás y para adelante, o sea, la historia de la humanidad. Al margen que haya sido bueno o no, se lo puede discutir, pero dejó de existir. Y como una explicación del fenómeno de la vida de los seres humanos, no solo de criterios de producción y distribución de la riqueza, sino una explicación del mundo, deja de existir. Se terminaron las ideologías. No hay más ideologías. Si no hay más ideologías, no hay más sueños. Fin de la historia del operador de Cántico. Claro, pero no hay más sueños. ¿De qué sueño voy a plantear yo
si digamos, el imperio es el que demuestra que existe la familia feliz, la comunidad feliz, el hombre modelo, la sociedad modelo, y que todos tenemos que copiar ese modelo si queremos reflejarnos en la felicidad que ellos nos venden. ¿Qué lucha? ¿Cuál rebeldía? No hay ideología, porque además ellos se encargan de demostrarlo con los ejércitos que manejan en todo el mundo, de que las ideologías se terminaron y se terminaron, y que no hay ningún planteo y que no hay ninguna lucha. Si no hay rebeldía, si está todo determinado de aquí en adelante, si ni siquiera hay rebeldía de parte de las iglesias, si las iglesias acompañan ese proceso, viene lo que se conoce en el mundo como el posmodernismo. El posmodernismo, que es lo que supuestamente desde las artes, desde la ciencia, desde la técnica, intentan acompañar ese proceso a donde nada se discute porque todo está establecido ya. Es desde ahí, si ustedes... para el posmodernismo no hay pasado, mucho menos futuro. Es todo presente. Es solamente hoy. Y si hoy es todo lo que hay, si todo lo que yo tengo es hoy, tengo que aprovecharlo. ¿Y qué significa aprovecharlo, ser feliz? Tener placeres. No sé mañana. No hay mañana, todo es hoy. Y eso no solo lleva a un criterio absurdo de egoísmo en la sociedad, de generar millones de tipos solos dando vueltas alrededor de nada. No solo eso no deja posibilidad de escape, sino que no brinda explicaciones de por qué nos pasa lo que nos pasa. Si yo ya no puedo discutir nada, si yo no puedo proyectar ni soñar nada, si yo no puedo rebelarme, si mucho menos puedo generar conciencia para ser parte de una estructura revolucionaria que modifique esa relación de fuerzas y generar la alternativa de una sociedad distinta, si no se puede, ¿cómo hago yo para sobrevivir en un mundo que no me da absolutamente ninguna posibilidad, no ya de ser feliz, no ya de tener placeres, sino ni siquiera de tener las pequeñas explosiones de felicidad diarias que acompañan el derrotero del ser humano, como por ejemplo el amor, o el gozar de un poema, o el gozar de una canción. Lo que hace el posmodernismo además es no construye, sino que segmenta y reconstituye. Es la época del collage, es la época de la ornamentación, es la época de lo formal, la forma y no la palabra, la forma y no el contenido, el ruido en todo caso, pero no la discusión, y mucho menos la discusión de esto. Es la explosión de los sentidos. Lo que planteaba el hedonismo es la búsqueda de la felicidad como la plenitud espiritual en un primer término, y del bienestar, del goce sensorial de los sentidos, que la máxima experiencia desde esa perspectiva es la experiencia sexual. Si no existe la posibilidad entonces de transformar la realidad y generar una sociedad distinta, lo único que queda
vacío de espiritualidad es lo sensorial, es lo sentido. No solo el sexo, sino lo sentido como pura formalidad. Lo que hace la tecnología, además, es generarnos a nosotros las condiciones objetivas para que supongamos que en lo puramente sensorial y en lo puramente formal está el placer y está la felicidad.